a tomar una decisión de en dónde queremos estar. Porque saben que la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, habla de una posición. Lo que pasa es que a veces nosotros decidimos estar en Cristo desde una posición un poco cómoda, quizás desde la tribuna, desde el asiento. ¿Quién no quiere estar viendo algo desde el asiento, algo desde una perspectiva cómoda que nos permita estar 2 horas bien o 5 horas bien, porque estamos en una tribuna, en un asiento acolchado, con aire acondicionado, quizás unas cotufas, algo para comer? Cada uno de nosotros busca una posición donde estar bien. Pero nuestra definición de estar bien muchas veces no es la misma definición de nuestro Señor en relación a estar bien. Es decir, no todo lo que mis ojos ven como bueno es bueno delante del Señor. Así mi perspectiva diga, esto está bien. Y es lo que en esta mañana vamos a tratar de distinguir, porque hermano, mire, si algo nosotros tenemos que reevaluar es lo que nuestros ojos perciben. Nosotros somos muy frágiles o muy propensos a ser engañados por nuestros ojos, porque lo que vemos es lo que va a determinar si nos gusta. Nuestros 5 sentidos, el olfato, el tacto, el gusto, el oído, esos 5 sentidos que nos conectan con lo material son engañados. Pero sobre todo, hermano, sobre todo, los ojos. Con los ojos, a través de cosas grandes o brillantes, cosas que brillan mucho, nos son atractivos y escogemos eso que según a nuestra perspectiva está bien. Este es el caso que esta mañana quiero compartir en un tema que se titula Grandes multitudes. Ese es el tema de hoy. Grandes multitudes. Y usted se va a ubicar en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, y me va a seguir en una lectura silenciosa desde el versículo 25 al 27. Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 27. Vamos a esperar que todos lo tengan. Lucas 14, del 25 al 27. Cuando usted llega al Nuevo Testamento, Mateo, Marco, ahí viene Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 27. ¿Todos lo tienen, hermanos? Ok, vamos a leer. Dice así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hasta allí. Qué bueno saber que el Señor demanda de nosotros cierta altura, demanda de nosotros cierto comportamiento, demanda de nosotros una elección, una decisión que muchos no queremos tomar porque somos ambiguos, porque nos gusta de repente estar bien por un momento con Dios y por otro momento estar bien con el mundo, porque al fin y al cabo con el mundo nos relacionamos, porque en el mundo trabajamos, en el mundo queremos alcanzar cosas, en el mundo queremos ser ricos, en el mundo, ¿ves? Y así nosotros vemos cómo el Señor se relaciona con su pueblo. Y me llama la atención que en este texto, y usted va a buscar en su casa y se va a dar cuenta que cuando lee los primeros versículos de los primeros capítulos de
la vida ministerial pública del Señor, se va a dar cuenta que mientras más el Señor empezó a caminar con los discípulos, con la gente, mientras más empezó a hacer milagros, mientras más empezaron a evidenciar algunos milagros, algunas cosas sobrenaturales que sucedían alrededor de nuestro Señor Jesucristo, la gente que le seguía aumentaba. La gente que iba tras el Señor aumentaba el número, de modo que en muchas oportunidades, en varios capítulos, usted va a encontrar este mismo texto. Grandes multitudes iban, grandes multitudes venían, grandes multitudes estaban con él. Porque es así, cuando el Señor inicia su ministerio público y mientras su fama iba creciendo, todo el mundo quería seguir al Señor. Pero hay algo que el Señor estipula para nosotros en que nosotros debemos apercibirnos. ¿A dónde ponemos la mirada cuando seguimos a Jesús? ¿Será que nosotros pertenecemos a quienes miran con sus ojos y ven esas grandes multitudes y decimos, ahí está la cosa, ahí está bien? Eso es una iglesia grande, ahí es donde me comprometo a estar. Porque si es una iglesia grande, es una iglesia próspera, es una iglesia que se predica bien, es una iglesia que está creciendo. Y yo no digo que sea lo contrario. Estoy diciendo que la elección para estar en un lugar o no es pobre. Porque lo grande que sea la multitud, si yo pertenezco a eso que es grande, que sea la multitud, eso no me está acreditando de ninguna manera, de forma directa, que yo soy un buen hijo de Dios. Ni siquiera me está acreditando como hijo de Dios. Y el Señor le está adelantando a sus discípulos, pero también a la multitud que lo está escuchando, le está adelantando. No hace falta o no es indispensable que pertenezcas a las grandes multitudes. Tú tienes que ser un discípulo, es la enseñanza que le está dando el Señor. Si tú quieres seguirme, si tú quieres convertirte en un seguidor de mis enseñanzas, le dice el Señor Jesús, tú tienes que ser diferente a las grandes multitudes. Tienes que convertirte en un discípulo. Eso es lo que está tratando de transmitir el maestro. Pero ¿qué sucede con estas grandes multitudes que seguían a Jesús? Porque tenemos el caso que sí, cuando el Señor estaba caminando en esta tierra, cuando el Señor estaba haciendo sus milagros, cuando el Señor estaba enseñando, había mucha gente prestando atención. Había mucha gente, estaba allí y algunos querían aprender de él, otros querían quizás ver por curiosidad cómo era eso que pudo alimentar a 5,000 personas. Habían curiosos, había de todo allí en esas grandes multitudes, pero eso no significaba que todos eran sus seguidores. Ahora, la pregunta en que debemos reflexionar, ¿es usted el que pertenece a las grandes multitudes o es usted el que pertenece a las filas de los discípulos del Señor? Esa es la reflexión que yo tengo que hacer. En las grandes multitudes, según el Evangelio Lucas, unos capítulos más hacia adelante, capítulo 17, algunos tenían intereses personales. Muchas de esas personas, de ese gran número de personas que rodeaba al Señor, tenían intereses que solamente ellos querían saciar en su persona. Dice Lucas 17, a partir del versículo 11 en adelante, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Él venía a una ciudad, ya traía un gentío detrás de él, y le salen 10 leprosos. 10 leprosos que según la costumbre, como era una enfermedad infecciosa, mortal en muchos casos, ellos tenían que estar separados del resto. Por eso ellos se quedan de lejos viendo al Señor, pero tenían una esperanza. Habían escuchado que Jesús sanaba. No se podían acercar quizás por temor, porque había mucha gente, pero su idea era quizás que el Señor les viera. Había un interés personal en acercarse al Señor. Era un interés de sanidad. ¿Y quién no quiere ser sano por el Señor? ¿Quién no quiere acercarse en un momento cuando la enfermedad te angustia, te abate, te atribula? ¿Quién no quiere acercarse para que el Señor le sane? Eso es algo muy característico de nosotros los seres humanos.
Cuando ya la medicina no puede hacer nada por nosotros, cuando ya el doctor no puede hacer nada por nosotros, queremos acercarnos al ser superior en el cual creemos para que Él nos sane, para que alivie nuestra dolencia, para que nos sane de nuestra enfermedad. Y estos 10 leprosos no están fuera de la ecuación, no son la excepción a la norma. Y dice la palabra en el versículo 13, y alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Están gritando los 10 leprosos, hermanos. No sé si lo están cantando a una voz, no sé si lo están diciendo todos en un coro al unísono, pero los 10 tenían la misma intención, que Jesús se acercara a ellos para que los sanara de la lepra que les aquejaba. Ellos querían ser parte de esa multitud que seguía al Señor. Ellos querían ser parte de esos hombres y mujeres que caminaban y tenían la experiencia con el Jesús que hablaba bonito, que le daba comida a las personas gratuitamente, que imponía las manos y su sola presencia hacía huir a los demonios que tenían cautiva a las personas. Estos 10 leprosos querían lo mismo que querían la multitud que estaba del otro lado. Así que ellos, al gritar en el versículo 13, diciéndole a Jesús, ten misericordia de nosotros, están colocándose los 10 leprosos en la misma situación. Estamos enfermos, queremos sanidad. Y en el versículo 14 continúa diciendo el relato, cuando Él los vio, es decir, Jesús, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mire usted la magnitud de lo que significó el milagro del Señor Jesús para con estos 10 leprosos, que ni siquiera los tocó. No sé a qué distancia se encontraban los leprosos y el Señor de separación. Debe haber sido una distancia considerable, puesto que nos dice el versículo 13 que le gritaban para que le pudiese escuchar. Además de la distancia, el Señor siempre estaba rodeado por gente. Y normalmente las personas, hermanos, no se callan. Uno le dice silencio y siempre quedan 2 o 3 diciéndose cosas. Ahora multiplique eso en una multitud, multiplique eso. No serían 2 o 3 personas. Y mientras más personas se quedan murmurando lo que supuestamente estamos diciendo en silencio o al bajo tono de voz, el hecho de que varios lo hagan, se escucha un murmullo. Entonces no solamente era la distancia, era la gente alrededor, cada quien conversando, cada quien en lo suyo, y estas personas le gritan al Señor, ten misericordia de nosotros. Y el Señor Jesús, sin necesidad de tocarlos, solamente con la palabra salida de sus labios, los sanó. Pero note usted que en ningún momento les dijo, sean sanos. Jesús no nombra la palabra sanidad. No da la orden directa para que sean sanos. Así que esa palabra que habla de ir y presentarse a los sacerdotes implicó para estos 10 hombres la sanidad de esa lepra. Dice el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cuántos leprosos estaban solicitando, gritando a viva voz, ten misericordia de nosotros? 10 leprosos. ¿Cuántos de estos 10 leprosos se dieron cuenta de la sanidad por el poder de la palabra del Señor y regresó a Él con una actitud de acción de gracia? Uno solo. Normalmente la multitud no implica que esa multitud, que aunque sigue alguna enseñanza del Señor, aunque pretende estar en una iglesia,
no todos son agradecidos. No todos volverán al Señor con un corazón de agradecimiento porque Jesús ha tenido misericordia de él o de ella. Uno solo de estos 10 leprosos regresó glorificando a Dios a gran voz. Note usted que así como le pedían a gritos ser sanados y limpiados, así este hombre, solo él que regresó con actitud de agradecimiento a Jesús, glorificaba a Dios a gran voz. El 99% de este grupo simplemente decidió seguir su camino porque eran parte de una multitud que sigue al Señor con un interés personal. Y ese interés que cuando nos toca nuestra fibra de la emoción, nos hace ser mezquinos, nos hace ser egoístas. Pero el relato nos continúa diciendo en el versículo 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y nos hace una acotación importante para que usted y yo conozcamos quién era este hombre. Y nos dice, y este era samaritano. Era parte de un pueblo que estaba apartado de las tribus de Israel, que como usted bien sabe, ya el Señor había tenido quizás un encuentro con aquella mujer que nos enseña ese relato, que había una discrepancia en la adoración, en la forma como se debía adorar a Dios. Y la mujer le dice al Señor, ustedes dicen que es allá en Jerusalén que se adora, pero nuestro padre José nos ha dejado este pozo y es aquí donde se debe adorar. Había una discrepancia entre judíos y samaritanos. Los samaritanos se habían ligado con otras naciones, ya no eran puros en linaje. Por lo tanto, no seguían las costumbres de las otras tribus del pueblo de Israel. Costumbres que en Moisés, algunas de ellas seguían respetando. Por ejemplo, usted no iba a ver a ningún judío criando cochino, cerdo. Pero sí sabe que el endemoniado gadareno, cuando pasan al otro lado, que el Señor va hacia esa ciudad que está contigo ahí en Samaria, el Señor, ¿a dónde envió los demonios que estaban saliendo de aquel hombre atormentado? A una cochinera, a un ¿cómo es? A un atajo de cerdo. Pero los judíos no criaban cerdo. Así que los samaritanos eran vistos como la escoria de Israel, porque ellos se habían mezclado, sus hijas se habían casado con gente que no era judía, sus hijos se habían casado con mujeres que no eran de su pueblo, y eso hizo que en la mezcla trajeran formas de vida que no eran como las de ellos. Pero ese samaritano fue el que halló gracia en su corazón al acercarse al Señor arrepentido, con una actitud de adoración, glorificando a Dios por la sanidad que había recibido. Él salió reluciente por encima de aquellos 9 que no se devolvieron delante del Señor a darle gracias. Así que él no fue parte de esa gran multitud, muchos de ellos siguiendo a escondidas o callados, simplemente con intereses personales y muchas veces mezquinos. Y continúa diciendo el Señor Jesús en el versículo 17, respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Por eso el relato nos aclara unos versículos antes que era samaritano. Y ese era tenido como extranjero. Y fue él quien quiso postrarse a tierra delante del Señor, saliendo de esa multitud. Porque en la multitud es fácil tener apariencia.
En medio de la multitud yo escondo mis deseos personales, mis deseos mezquinos. En medio de la multitud es fácil colarme. Es fácil en medio de muchas personas yo decir soy creyente, soy cristiano. Lo difícil es confrontar mi realidad cuando estoy solo y decir yo soy un discípulo de Cristo, porque me corresponde dar testimonio y dar ejemplo de mi nueva vida en Cristo. Fue lo que hizo este hombre que había sido sanado de esta lepra. Jesús le dijo finalmente en el versículo 19, levántate, vete. Y escuche algo, hermano, ya él había sido sanado. Ya el leproso ya no tenía ni sufría de lepra. Y el Señor al final le dice, vete, tu fe te ha salvado. No todos los que están en una multitud que aparenta ser cristiana son personas salvas. Será salvo aquel que realmente tiene una actitud de adoración y glorifica a Dios a gran voz. Porque así como ellos, al unísono quizás, pidieron con gritos ser sanados, de esa misma manera regresó este samaritano limpio de su lepra, a gran voz, dando gloria a Dios. Cuando estamos en una multitud, es muy fácil esconderse en los aplausos de los demás. Cuando estamos en una multitud, es muy fácil ser guiados hacia donde van los demás. Difícilmente en una multitud logramos cuestionar lo que la mayoría dice. Y con mucha facilidad seremos seducidos a hacer lo que diga la multitud. Pero cuando nos confrontamos en una decisión personal de cambio profundo frente al Señor, entonces allí realmente se pone a prueba quién eres tú. ¿Eres de los que pertenecen a las grandes multitudes o eres un discípulo del Señor? Pero en esa multitud no solamente estaban los que querían tener algo personal, un bien personal. En este caso, con los 10 leprosos, era algo de sanidad. Y hermanos, no le estoy diciendo que esto sea nada malo, no. Muchos de nosotros, muchos de ustedes, muchos de los que nos están viendo y escuchando, hemos llegado a los pies del Señor por una enfermedad. Usted conoce a nuestro pastor que ya partió con el Señor. Llegó a los pies de Cristo por una enfermedad. Y pactó con el Señor en aquel momento. Si tú me sacas de aquí, de esta cama, yo me voy a levantar para servirte hasta que me muera. Y así fue. Entonces no estoy diciendo que acercarse al Señor por el motivo personal de querer ser sano de alguna enfermedad, no estoy diciendo que sea malo. Estoy diciendo que cuando recibimos lo que por interés personal buscamos, ¿cuál es nuestra actitud? Ahora fíjese, en otro caso, no solamente habían intereses personales allí, los que seguían al Señor en grandes multitudes, también habían intereses religiosos. Si usted se ubica allí mismo, unas páginas más hacia atrás, en Lucas capítulo 11, versículo 29, se dará cuenta que había quienes estaban allí con una intención perversa, vestida de religiosidad, pintada de religiosidad, y querían de esa manera destruir al Señor, porque en las grandes multitudes hay personas enmascaradas con propósitos destructivos. Entonces no solamente están los egoístas que son malagradecidos, también están aquellos que son enviados para destruir. Así que el versículo 29 del capítulo 11 de Lucas dice en la versión Nueva Traducción Viviente: al apretujarse, escogí esta versión porque me llama la atención este término que utiliza, apretujarse. Nos da la idea nuevamente de que muchas personas estaban alrededor del Señor. De otra manera no nos vamos a apretujar. Estamos hablando del desierto. Estamos hablando de grados de calor muy altos. Entonces, ¿quién quiere estar apretujado en medio del calor? Más bien uno quiere hacerse espacio. Échate para allá para que
mi cuerpo genera calor y estoy cerca de ti, tú me estás generando calor, pues el calor aumenta. Así que uno, échate para allá, échate para allá. Y esta versión dice, al apretujarse la multitud contra Jesús, él dijo, esta generación maligna sigue pidiéndome que le muestre una señal milagrosa, pero la única que le daré será la señal de Jonás. Así que el Señor entendía la magnitud de muchas personas que estaban allí buscando la forma de destruir su vida y su ministerio. El hecho de que usted vea una gran multitud haciendo algo no es garantía de que todos están allí con las mejores intenciones. Usted pertenece a los que siguen al Señor en grandes multitudes o a los que son discípulos de Él. En Mateo capítulo 19, versículo 1 al 3 dice la palabra, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes. Dese cuenta, de nuevo aparece el término. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Muchas de esas personas que iban en esas grandes masas fueron sanadas allí en ese instante. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Esos fariseos eran parte de esas grandes multitudes. Se escondían allí. A veces lo hacían a plena vista porque indudablemente la vestimenta de los fariseos se distinguía de la vestimenta de los demás. Así que no era seguro, no era garantía que el Señor fuese seguido por personas que realmente le aman. Estamos viendo personas que querían su destrucción. Entonces vinieron a los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Muchas personas que siguen al Señor, la siguen con interés de destruir su obra, con interés de destruir incluso a aquellos que le sirven y que le siguen de forma genuina. No basta ser parte de la gran multitud, porque al Señor le siguieron muchísimas personas, estaban alrededor de Él, pero sus intereses eran perversos muchas veces. Dentro de esto, el concepto de la religiosidad y el estatus religioso, políticamente hablando de este momento en la historia, los saduceos, los fariseos y otros, los escribas y otras sectas un poco minoritarias frente a los fariseos, que eran los que más tenían, siempre estaban allí siguiendo al Señor, la mayoría de ellos, para prenderle, para juzgarle en alguna palabra que estuviese diciendo el Señor. Así que hay intereses religiosos dentro de las grandes multitudes. Intereses donde pensamos, este no está diciendo las cosas como yo las aprendí, este no está diciendo las cosas como yo quiero que se digan, este está predicando otra cosa que no es como yo quiero que sean. Y así nos convertimos nuestra vida en juicio para tratar de destruir la obra que el Señor hace en su iglesia. Otros tenían, quizás no eran intereses de sanidad, no eran intereses religiosos, otros quizás tenían intereses un poco comunes, pero al fin y al cabo intereses terrenales. Y digo un poco comunes porque en este caso, cuando leemos en el Evangelio de Juan capítulo 6, era una realidad que muchas de las personas que seguían a Jesús eran pobres, no tenían para comer quizás 2 veces al día. Y como ya el Señor había tenido la experiencia de multiplicar los panes y los peces y le había dado en 2 oportunidades comida gratis a las multitudes, el Señor ya sabía lo que expresa en el Evangelio de Juan capítulo 6. Versículos 24 al 26 dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá?
respondió Jesús y le dijo, preste atención en la respuesta del Señor ante esta pregunta, porque la gente cuando amanece y se da cuenta que ya el Señor no estaba allí, hay un hambre por buscarlo, porque era la multitud que había seguido al Señor durante mucho tiempo. Y a donde el Señor iba, lo acompañaba mucha gente. Y si el Señor cruzaba de un lado, porque el ministerio del Señor alrededor del río Jordán, por ejemplo, fue de lado y lado, de orilla a orilla. Y predicaba de este lado del río y mañana cruzaba el mar, cruzaba el río y del otro lado hacía su predicación también. O la sanidad, o el milagro, lo sobrenatural que hubiese lugar a hacer en ese lugar. Así que la gente siempre quería estar al lado del Señor. Pero como le he dicho en este repaso que hemos hecho, cada persona de esas grandes multitudes tenía intereses personales por los cuales buscar al Señor. Me interesa que me sane. Me interesa aprenderle en algo porque está predicando mal o está haciendo algo mal, según mi perspectiva. Y en este caso el Señor le responde a la multitud, versículo 26, de cierto os digo que me buscáis porque habéis visto las señales. Que me buscáis porque no habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Las personas tenían hambre de comida. Y para saciar esa hambre buscaban al Señor. Y el Señor no era ningún tonto. Acuérdense que el Señor escudriña los corazones y Él sabe los pensamientos. Y las personas le dijeron algo que a cualquiera le hubiese sonado una adulación a su cuerpo, a su mente. Es una lisonja. A cualquiera le hubiese sonado como un cumplido que le levante el ego. ¿Dónde estabas, Señor? Te fuiste y no nos dimos cuenta y queremos estar contigo. Acuérdense que el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que Él, conociendo la realidad del pensamiento, del querer en la conciencia de cada una de esas personas, le dice, yo sé que quieren estar conmigo, ese es su anhelo, es un anhelo genuino, pero el propósito es el que no estaba acorde. Era un anhelo genuino, es un anhelo genuino que quieran estar conmigo. Pero ustedes no me buscan por lo que yo enseño. Ustedes me buscan porque comieron y quieren seguir comiendo. Así que las grandes multitudes están muchas veces integradas por hombres y mujeres que quieren seguir y encontrar en Jesús el anhelo de cubrir sus intereses de prosperidad, de tener un carro, de tener una casa, de tener pan y alimento para mañana y para pasado. No me asegura a mí, en el mejor de los casos, pertenecer a las grandes multitudes que siguen al Señor si no me convierto realmente en un discípulo de Cristo, en alguien que persigue realmente imitar al Señor y poner en práctica la obra de la fe de la cual fue preparada para nosotros de antemano, según el apóstol Pablo a los Efesios. Pero ¿qué resulta, hermano? Si no solamente encontramos personas que en medio de las grandes multitudes, las personas están allí con intereses, cada una de ellas está con diferentes intereses, con diferentes propósitos, algunos muy comunes como el ser alimentados y aparentemente allí no hay nada malo, otros más destructivos como aquellos que van a sembrar división y discordia en medio de una congregación. Pero hay algo en común que tienen las grandes multitudes. Ayer comenzaba con el pastor Juan y en estos días conversaba con mi esposa sobre, hay un fenómeno que ocurre en los grandes grupos, en la sociedad cuando se reúne, se agrupa por
intereses, ¿no? Por decir, el grupo de padres y representantes, un grupo de estudiantes, ¿verdad? La iglesia, el grupo de damas, de caballeros. Nosotros no somos propensos a entender las instrucciones. Nos cuesta, a veces por rebeldía, a veces porque nos entretenemos, a veces porque se me olvidó. Tengo una memoria de corto plazo un poco dañada, ¿no? Y no me acordé de lo que me acaban de decir. Como quiera que sea, la gran mayoría de un grupo no atiende a las instrucciones. Es difícil dar instrucciones en un grupo. Es difícil que todos en el grupo presten atención. Y hay un reel que está navegando por allí, por el Instagram. Es jocoso, es para reírse, pero es una realidad. Es una realidad que los maestros, los docentes entendemos. Una maestra mandando un mensaje por el audio, por el grupo de WhatsApp, diciéndole a los representantes que el lunes los niños lleven un libro de tal, ¿verdad? Y que van a tener esta actividad. Hay otra también que es más o menos igual. Es una maestra diciéndole que forren el cuaderno de biología, creo, de ciencia, de verde, porque van a celebrar, dibujen en una hoja un árbol, porque van a celebrar el Día del Árbol. Y comienzan esos padres representantes, uno se ríe, hermano, uno se ríe. Y es así, mire, usted lo ve y usted se ríe. Yo lo compartía con mi esposa y lo he compartido con varias personas porque es algo que me interesa mucho. Es algo que me interesa mucho porque aparentemente nosotros, eso pasa desapercibido, pero no debería ser un juego para nosotros. No estamos entendiendo la profundidad de lo que está pasando. Porque no queremos prestar atención, porque no podemos prestar atención, no sé. Es digno de estudiar. Eso es un fenómeno de la sociología que puede ser estudiado o que si de repente ya fue estudiado, yo no lo sé. ¿Por qué nos cuesta tanto seguir instrucciones? Pero total, la maestra envía el mensaje y comienzan esos audios de los representantes. Que si el árbol tiene que ser verde, que si la hoja tiene que ser una hoja real de árbol, que por qué le vamos a quitar una hoja a un árbol si eso es dañino para el árbol. Que por qué maestra el día del árbol y no el día de tal. Y sale otra por allá. Y disculpen, ¿de qué están hablando? Es que hay muchos mensajes y no quiero leer todos los mensajes. O sea, hermano, mire, una instrucción tan sencilla que se da por un grupo y uno encuentra tantas respuestas, incluso en los grupos de las iglesias. Si usted no tiene tiempo para leer los 500 mensajes que se dejó agrupar y no los leyó, y por lo menos en nuestra congregación diariamente no se hacen 500 mensajes. Del grupo no se hace. Entonces yo quiero que alguien me resuma a mí eso que está ocurriendo en el grupo. Porque mi flojera, mi incomodidad para leer me impide ponerme al día con esos mensajes que yo tengo retrasados. Y si no entendí. Leo y no entendí lo que me dijeron porque leí de manera superficial. Ayer me pasó con una hermana que me envió un mensaje y por leer de manera superficial le contesté otra cosa que no era. Eso sucede. Yo no estoy diciendo que yo soy mejor. Estoy diciendo que en la sociedad, en los grupos, en las grandes multitudes, la confusión está allí. No seguimos instrucciones. A veces no queremos seguirlas. A veces no las entendemos y como no las entendemos, no las ejecutamos. Eso es un fenómeno de la sociología, les dije ya. Pero nosotros tuviésemos que ser distintos. Nosotros tuviésemos que entender realmente cómo es entender un mensaje. Debemos ser serios en ese sentido. Debemos adecuar nuestra vida para tratar de entender el mensaje que el Señor nos está enviando. Todo mensaje que usted escuche por la voz de un predicador, incluyéndome a mí, todo mensaje debe ser filtrado por la palabra. Si un predicador, incluyéndome a mí, predica alejado de la palabra, dice el apóstol Pablo, sea anatema.
Pero ¿cómo va usted a saber si está alejado de la palabra si usted no maneja el libro texto? Usted no anota, usted no prestó atención, no sabe ni siquiera cuál es el título del mensaje, no sabe cuál es el texto bíblico en el cual se basó ese predicador para hacer el mensaje. Y por supuesto, y no es menos importante porque esté de último, no tiene tiempo en su casa para revisar de nuevo el mensaje. Porque somos parte de las grandes multitudes que no nos interesa crecer. Los hermanos de Berea en Hechos 17, cuando alguien predicaba, se reunían a evaluar si lo que se había predicado era conforme a lo que está escrito en la palabra. Porque el Señor comunica su voluntad a través de su palabra. Pero las grandes multitudes evitan seguir instrucciones porque no se entiende el mensaje. Dice en Lucas capítulo 7, versículo 11 en adelante. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos, escuche nuevamente, y una gran multitud. Cuando aquí dice muchos de sus discípulos, no está hablando exclusivamente de los 12 que luego se convirtieron, 11 de ellos en apóstoles. Eran muchos discípulos que se distinguían de la multitud, porque estos sí iban haciendo lo que él estaba enseñando y estaban dispuestos a hacer la tarea que el Señor les estaba encomendando. El Señor estaba claro. El apóstol que escribe el mensaje en Lucas estaba claro. Pedro, cuando le dicta a Lucas, estaba claro, y por eso le dice: le seguían muchos de sus discípulos y aparte una gran multitud. Fíjese usted cómo ya se está separando la cosa. Fíjese usted cómo ya se hace la distinción entre las grandes multitudes, las grandes masas y los discípulos del Señor, que eran muchos, pero en comparación con las grandes multitudes, seguían esos discípulos siendo pocos. Porque muchos son llamados, pero pocos los que realmente son obedientes al Señor. Continúa diciendo el versículo 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Imagínense, hermanos, dos multitudes se encuentran y experimentan todas un mismo milagro. Tenemos por un lado los discípulos y la multitud que seguía al Señor en su peregrinar. Por otro lado, estamos hablando de que cuando esa multitud y esos discípulos junto con el Señor llegan a la puerta de la ciudad, venía un ¿cómo se llama eso? Un funeral, una viuda, se había muerto su hijo y a ella le acompañaba, dice aquí, mucha gente. De la ciudad, por supuesto. Esas dos multitudes se unen y se encuentran la realidad del milagro del Señor. Y dice la palabra en el versículo 16, y todos tuvieron miedo. Y creo que por miedo glorificaban a Dios por ese milagro que el Señor había hecho en este joven. Cuando esas dos multitudes, con dos propósitos distintos, uno seguían al Señor, los otros seguían en acompañamiento de consolación a una madre que había perdido a su hijo, pero ambos estuvieron en presencia de la resurrección de un muerto. Tenemos que a veces las grandes multitudes no entienden el mensaje
porque simplemente quieren entretenimiento. Usted no se da cuenta que cuando hay un accidente, el accidente puede ser a las orillas de la vía y de todas maneras se hace una cola. De todas maneras. Se cierra una parte de la avenida y están ahí los paramédicos y la cuestión, y el que va pasando, cada quien siente la curiosidad y el morbo de bajar la ventana, abrir la puerta, detener el tráfico para ver la sangre, para ver que se quedó sin una pierna, para ver que se quedó sin la cabeza, deteniendo el tráfico. Porque esa curiosidad de ser entretenidos en el morbo o en los sentimientos es parte de las grandes multitudes. Dos multitudes encontradas tuvieron miedo y están siendo entretenidas por lo que estaba ocurriendo en ese entonces. Dos multitudes que les gusta el show. Y tenemos congregaciones con muchas multitudes, que son congregaciones grandes porque el show entretiene. El baile, la música, el tum, 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 ese tum, tum, tum que nos gustaba cuando estábamos en el mundo y ahora estamos en la iglesia y ahora ese tum, tum con melodía supuestamente cristiana porque tienen notas musicales o acordes supuestamente cristianos y letras supuestamente cristianas, pero que me emocionan. Y no me gustan las iglesias, las congregaciones o las reuniones donde la música es más suave, donde el corazón no me late así de pum, pum, porque la música de la batería me está dando pum, 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 pum. ¿Sí me explico, hermano? No me gustan esas congregaciones donde faltan lucecitas ahí que brillen y me dejen así como ciego, así parpadeante. Me gusta es una iglesia donde tenga ese tipo de entretenimiento, porque las multitudes quieren ser entretenidas. En su morbo, el ser humano, por ejemplo, le decía lo del accidente, o en su sentimiento. No me gusta cómo predica el pastor, porque no predica nada así de que tú vas a estar bien, no predica nada así de que tú vas a ser próspero, no predica así como algunos que dicen, huele a plata. Huele a plata, no le huele usted a plata aquí, no sé qué, aquí no se predica de que huele a plata porque no huele a plata, hermano. Tiene que si algún olor debe de salir de usted, es el olor a la obediencia al Señor. Las grandes multitudes quieren ser entretenidas. Aquí quieren un payaso que se vista para agradar los sentidos, que actúe para agradar los sentidos. Hay congregaciones y hay personas que quieren reunirse en medio como si fuese ese lugar, como si fuese un restaurante a la carta. Hoy voy porque van a predicar de sanidad, pero el día que van a predicar del pecado no voy. Y hasta me pongo a decirle al pastor, usted debería predicar así, algo así como de pacta al Señor para que seas próspero. Porque hay personas de las grandes multitudes que quieren ser entretenidos en su alma, quieren que el pastor, que el predicador sea un coach motivacional, que les diga, tú puedes, sigue adelante, que les diga, tú vas a hacer grandes cosas, pero que no les diga, arrepiéntete de tu pecado, cambia, porque me está regañando, soy sensible, no me gustó. Eres parte de las grandes multitudes que quieren ser solamente entretenidas. Los verdaderos discípulos aceptan la corrección. Los verdaderos discípulos aceptan el mensaje que viene de parte del Señor. Un mensaje que no era para nada cómodo. Un mensaje que muchas veces las personas se tenían que sentar en el suelo. No había espacio para tantas personas. Imagínense las personas que recibieron aquellos mensajes del Señor a orillas del río. ¿Qué banca, qué ventilador, qué aire acondicionado podían encontrar? ¿Dónde se iban a sentar los que querían estar más cerca del Señor? En la arena, en la tierra, en lo que estaba sucio.
Las grandes multitudes son fáciles de sugestionar. Dice en Mateo 27, usted conoce esta historia, se la voy a leer, pero imagínese, hermano, las grandes multitudes que por 3 años siguieron al Señor y al final 3 o 4 la sugestionaron a decir algo, que muchos de ellos empezaron a aplaudir, muchos sin saber que estaban aplaudiendo. Peligroso cuando tenemos la muletilla de amén, cuando tenemos las muletillas de Dios, no sé qué, que parecen ser santas, pero van detrás de peligrosas promesas, de peligrosos textos que salen de nuestra boca comprometiendo la realidad de lo que estamos diciendo. Cuando la iglesia, por su carisma interior de ser tocada en lo sensible, dice amén a todo lo que el que tiene el micrófono dice. Y el diablo está aquí, amén, dicen, porque están acostumbrados a decir amén a todo lo que el predicador dice, sin darse cuenta de la realidad que se está diciendo, porque las masas son fáciles de sugestionar. Mateo 27, 17 al 22 dice, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Ya él había hecho la pregunta, ya Pilato había hecho la pregunta a la multitud, y acuérdese, hermano, que le estoy diciendo que mucho de esa multitud le había seguido a todas partes durante 3 años. Muchos malagradecidos de los que estaban en esa multitud comieron 2 veces de los panes y los peces multiplicados por el Señor. Muchos de ellos habían sido sanados y les expulsaron demonios. Muchos de ellos habían sido sanados en su cuerpo. Le quitaron la lepra, le quitó la enfermedad que tenía. Y estaban allí. Y Pilato hace la pregunta, ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Y dice el versículo 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. ¿Quiénes eran todos? La multitud. Pero hay algo característico, unos pocos, dice la palabra, fariseos y saduceos, incitaron a la multitud. Unos pocos, dice, persuadieron. Unos pocos sugestionaron. Cuando somos parte de la multitud, estamos propensos a ser sugestionados. La política sabe eso. Los discursos de los políticos están llenos de sugestiones para que la gente aplauda y saben cómo organizar un discurso de manera que le llegue a la persona y a la necesidad que tiene. No hace falta ser psicólogo, hace falta estudiar un poquito, sí, para armar un discurso que llegue a la emotivo. Y déjeme decirle que el político no solamente sabe eso lo saben muchos pastores. Eso lo saben muchas personas que toman el micrófono en una iglesia y saben llegar a las emociones de tal manera que la iglesia grite, brinque, se caiga, movida por las emociones, movida por la sugestión. He hecho algunas dinámicas de rompehielo y de conocerse, y cuando hablamos de las dinámicas de emociones, donde ponemos en práctica las emociones, cuando el grupo ve a una persona riéndose, el grupo responde con risa a esa risa, aunque no sepa de qué se está riendo, porque la multitud es fácil sugestionar. Yo no estoy hablando de que el Espíritu Santo no puede obrar en medio de un servicio. Estoy diciendo que muchas personas a veces se caen por pena o se caen
porque se empatiza con el que se cayó y se cae también. Porque el que está aquí sabe cómo manipular las emociones de las personas. Entonces no es el espíritu el que está obrando, es mi manipulación. Y yo desde allí respondo a esa manipulación por empatía o por pena. A que me tocaron y no fui el único que no me caí, entonces me voy a caer para ser parte del grupo, porque las multitudes son fáciles de sugestionar. Le pregunto de nuevo, ¿es usted parte de las grandes multitudes o es usted parte de los discípulos del Señor? Mire lo que hizo este grupo pequeño. Logró convencer a una multitud, no solamente que pidiesen que Barrabás fuese suelto, sino que al final, cuando Pilato les dice, ¿y entonces qué hago con Jesús? Todos fueron sugestionados, todos fueron manipulados por este grupo pequeño para que pidiese la muerte de aquel que en algún momento les dio comida, que en algún momento les dio sanidad, que en algún momento hizo milagros sobre muchos de los que estaban allí pidiendo a gritos, sea crucificado. Y finalmente, las grandes multitudes no permanecen en el tiempo. Las grandes multitudes pueden ser reducidas por la enseñanza del Señor. Pregunto de nuevo, ¿es usted parte de las grandes multitudes o es usted parte de un discípulo del Señor? En el Evangelio según Juan capítulo 6, versículo 66, después del Señor haber dado una cátedra a sus discípulos, reunidos siempre hablando sobre la conducta de nuestra vida, aquellas palabras del Señor sobre la vida eterna, sobre cómo el Hijo del Hombre da vida y el Espíritu da vida a las personas. Culmina el versículo 66 diciendo, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La multitud no solamente esconde personas que tienen intereses falsos, la multitud esconde falsos discípulos también. Discípulos que al escuchar palabras, fíjense, a partir del versículo 60 decía, al oír muchos de entre sus discípulos les dijeron, porque el Señor le viene enseñando de lo que significa el pan de vida. El Señor le viene enseñando sobre lo que significa buscarle a Él. Y de toda esta enseñanza, dice el versículo 60, al oírlo, muchos de entre sus discípulos le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Pero Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban sobre esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues que si vieras al Hijo del Hombre ascendiendo a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha nada, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque desde el principio sabía Jesús quiénes eran los que no creían y quién era el que le había de entregar. Está hablando no de las grandes multitudes, está hablando de los discípulos que estaban cerca de él, está hablando de Judas que estaba con él y él decía que él sabía quién lo iba a entregar. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no le he dado del Padre. Y esta enseñanza era dura, era cruda, era una realidad que no entendían los discípulos. Y el versículo 66 majestuosamente nos señala que muchos de los discípulos que ya eran algo exclusivo, que ya salían distintivamente de las grandes multitudes, muchos de sus discípulos se volvieron atrás porque no estaban dispuestos a obedecer de la forma en que el Señor dice, obedezcan. En Juan capítulo 12, versículos 42, 43 y 48 dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Es fácil enmascararse dentro de las grandes multitudes. El que me rechaza
y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, dice el Señor. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Pregunto de nuevo para reflexión. ¿Es usted parte de las grandes multitudes o es usted parte de los discípulos íntimos del Señor que obedecen lo que Él ha demandado de su pueblo? No puedo esconder el anhelo de muchos pastores, incluyéndome, ver una iglesia consagrada y grande en número. Eso no se puede esconder, pero le debo decir que mi propósito como pastor no es ver solamente una iglesia en número grande, sino ver una congregación consolidada, que ame, que sirva, que obedezca, que transmita el mensaje del Señor por esas vidas transformadas que somos enviados como embajadores de Dios, representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Ese es el anhelo real de muchos pastores que estamos sirviendo en el Señor. Es el anhelo real de una iglesia que debe entender, que debe separarse del querer pertenecer a las grandes multitudes. Póngase sobre sus pies. Porque esto no lo hace sino el poder de la palabra, y eso está en la Biblia. Esto no lo hace sino el poder a través del Espíritu Santo, porque es quien, una vez que está en nosotros, permite que entendamos la palabra y que la interpretemos de la forma correcta. Es como el Señor quiere que sea. Roguemos al Señor que nos ayude a ser diferente a las grandes multitudes y conectarnos realmente con ese discípulo que ama, que sirve, que obedece. Es hora de tomar una decisión. El domingo pasado hablábamos acerca de esa frialdad, de esa tibieza, donde no había decisión si ser frío o ser caliente, sino esa tibieza de carácter. Esa tibieza que coloca al creyente en que una vez sí, una vez no, que no puedo determinar que mis cualidades o el fruto del Espíritu Santo en mi vida siempre sea de manera correcta el que debe florecer, sino que de forma almática muchas veces salen compromisos de mí que no voy a cumplir en el Señor. Tibios espirituales, tibios de carácter en el Señor. Esa tibieza nos debe alejar, nos aleja efectivamente del propósito del Señor. Esa tibieza no nos deja elegir si somos parte de las grandes multitudes o somos parte de ese grupo minúsculo de verdaderos discípulos del Señor. Cierre sus ojos.